once and for all. There is victory in my Savior's blood, in the crimson flowing from the cross. Pour over me, pour over me. Yes, oh, let this be where I die, my Lord, with thee crucified. Be lifted high as my kingdoms fall, once and for all, once and for all. Oh Lord, I lay it down. Oh Lord, I lay it down. Help me to lay it down. Oh Lord, I lay it down. Oh, let this be where I die, my Lord, with thee. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre. Bienvenidos, hermanos, en esta noche. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que ya están en la iglesia. Estamos gozosos de estar acá en este lugar para alabar y glorificar al que vive y permanece para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Yo en esta tarde quisiera invitarlos para que nos pongamos de pie. Vamos a entrar en palabras de oración, a pedir la bendición al Señor para que en esta noche sea su Santo Espíritu quien tome control de todo y que todo lo que aquí sea agradable entre los ojos de Él. Y para los amigos que nos están viendo en este momento, les damos también la más cordial bienvenida. Esperamos que reciban bendiciones en esta noche a través de lo que aquí se haga para la gloria del Señor y a los hermanos, pues porque podamos gozarnos en el nombre del Señor. Padre del cielo, te damos las gracias en esta noche por todo lo lindo y maravilloso que tú eres. Señor, es precioso, pues tu palabra dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aquí estamos, Señor, con el propósito de alabarle, de glorificarle, de bendecir su santo nombre y gozarnos, Señor, en su palabra. Señor, queremos darle las gracias por cada uno de mis hermanos que ya están acá, por los hermanos que no podrán estar con nosotros, también desde este lugar los bendecimos. Y pedimos, Padre del cielo, que usted bendiga en todas las áreas de sus vidas. Para los amigos que nos ven en esta noche, clamamos por su bendición, por su protección, por su provisión, Padre del cielo. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Sí, lo tenemos en la pantalla gigante, sí, gloria a Dios, así es. Lo leemos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Lo decimos nuevamente, esta bendición. Dice así la palabra: Hijo mío, no te olvides de mí, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Quedan con nosotros nuestro hermano Michel y nuestra hermana Sarita. Que el Señor les bendiga. Sentado estás en el trono de amor del Padre. Viniste a morir por toda la humanidad. Hijo de Dios, perfecto y sin mancha es. Nunca pecó, pero sufrió por mí. Toda autoridad, cada victoria tuya es. Toda autoridad, cada victoria tuya es. Jesús, digno de honor y de gloria, digno de nuestra alabanza, el vencedor. Jesús, digno de honor y de gloria, digno de nuestra alabanza, el vencedor. Aquí hay poder, yo lo declararé. Y Él nos envía al mundo a hacer luz. Toda autoridad, cada victoria tuya es. Toda autoridad, cada victoria tuya es. Jesús, tu gran poder me asombra, grande por siempre es tu nombre, el vencedor. Jesús, digno de honor y de gloria, digno de nuestra alabanza, el vencedor. Jesús, tu gran poder me asombra, grande por siempre es tu nombre, el vencedor. Jesús, digno de honor y de gloria, digno de nuestra alabanza. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerzas das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre.
La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos. Damos gloria y te damos honra, Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos. Nos gozamos en el Señor. No sé si llegó el hermano José Luis. ¿Ya está? ¿Está listo para la clase, varón? Ya. Ahí están si sus alumnos quieren, si ellos quieren ir con él, ahí está el hermano. Gloria a Jesús. Sea Dios bendecido. Sea Dios glorificado. Nos gozamos que se puede dar la clase de jóvenes este día. Veo que han venido muchos jóvenes, así que para nosotros es de sumo gozo. Vamos recuperando fuerzas. Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos toda la gloria a Dios por ello. Y esperamos que Dios los bendiga en esa clase a todos ellos también, que todo lo que aprenden les sirva, lo pongan en práctica. Nosotros vamos a hacer una oración, entonces los que nos hemos quedado acá, los que somos un poquito mayores de los 18 años, nos quedamos aquí, así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el tiempo que vamos a estar exponiendo la palabra de Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos a ti, Señor. Nos sentimos contentos de estar en tu casa. Te damos gracias porque, Dios mío, vamos recuperando terreno y sabemos que en ti tenemos más que victoria, Señor, porque tú nos has hecho más que victoriosos. Gracias te damos, mi Rey. Te pedimos bendigas a todos mis hermanos y hermanas que hoy no están con nosotros, pero allá donde ellos están, Señor, que tú los estés bendiciendo, guardando a los que estén pasando en pruebas, tú los saques en victoria. Dice que son muchas las aflicciones del justo, pero tú nos librarás de todas, Señor. Gracias, Dios, por estar con nosotros y gracias por estos momentos tan especiales contigo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el día de hoy vamos a considerar, vamos a pensar en algo bien especial ya. En las semanas que pasaron, en una de las predicaciones que tuvimos acá, hablamos acerca de
del hecho de que nosotros, pues, como padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra. Amén. Es bien importante que nosotros le podamos enseñar la palabra y que tenemos una responsabilidad con ellos bastante grande en ese aspecto de enseñarles la palabra. O sea, deberíamos de entender de que en el tiempo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, todos nosotros, nadie se libra de esto. No estoy diciendo de que tomemos unas medidas extremas, estoy hablándoles simplemente del hecho de que podemos ver la manera, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, ya que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra gente, nuestros hijos que ya están grandes también, muchos de ellos están siendo influenciados no por la palabra de Dios necesariamente en todo momento, sino que tienen otro tipo de influencias bien tremendas en estos días. Es decir, el hecho de que, ¿cómo se llaman esos juegos? ¿Nintendos? Esos juegos ya, muchos de ellos los juegan y en esos juegos hay, muchos de ellos hay, vamos a decir así, una tendencia. Yo he visto juegos porque a veces van mis nietos mayores, uno de mis nietos ya tiene como 12 o 13 años, entonces cuando llega con el otro y cuando llegan a mi casa están supuestos, vamos a decir así, vienen a visitar a los abuelos. Y los abuelos casi no tenemos mucho tiempo de conversar con ellos porque de momento a otro se nos desaparecen y ellos ya están buscando que setear toda una televisión que tenemos ahí en uno de los cuartos y para poder empezar a jugar sus juegos. Y es decir, mirando eso veo que hay juegos en donde, por ejemplo, matan a la policía, asesinan a los policías. El juego se trata de matar a los policías. Hay juegos de esos. O sea, y son, quizás vienen por edades, pero a veces los padres se los permiten a los hijos antes de tiempo, y es más, no se lo deberían de permitir nunca, porque, o sea, están formándoles unas tendencias malas, negativas en la mente a los niños de esa forma, o a los jóvenes, o a quienes sea que practican ese tipo de juegos. Nosotros a veces nos consideramos mayores y que creemos que estamos en la capacidad de poder jugar, pero debemos de escoger los juegos que vamos a jugar de tal forma que sean juegos que realmente no nos hagan ni daño a nosotros, ni daño a nuestros hijos, ¿verdad? Yo les digo estas cosas porque lo más importante de todo es que ellos aprendan de la palabra de Dios. Y nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos hoy en día. O sea, no los podemos obligar, pero sí les podemos hablar de la palabra del Señor porque ellos necesitan una influencia. Les digo esto hoy porque la inquietud que hay en mí con todos ustedes, porque ustedes son las personas con las que son mi familia en el Señor, amén, con los que estoy más cercano y con quien delante de Dios tengo una responsabilidad y es entregarles la palabra de Él de la mejor manera posible. Entonces, nosotros miramos que hoy día vamos a hablar un poquito del capítulo 24, empezar por el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, pero que quizás es uno de los evangelios que más se ha estado predicando en estos días cuando apareció el COVID-19, y el COVID-19 solamente es una señal, ¿verdad?, para todos nosotros, o sea, del tiempo más o menos en el que estamos. Pero es una señal que nos dice que en el tiempo que estamos ya se va acercando el momento de la venida de Cristo. Entonces, para el tiempo de la venida de Cristo, posiblemente muchos de los que estamos acá no vamos a estar, porque la venida de Cristo no va a ser mañana ni pasado, porque hay acontecimientos que tienen que suceder antes de que Él venga. Entonces, pero esos acontecimientos nosotros los tenemos que conocer de tal manera que también los podamos compartir con nosotros, con nuestros hijos, para que ellos sepan. Hay cosas que de repente ellos no lo van a aceptar, quizás su forma de vida va a ser a la manera que ellos la quieren llevar, pero por lo menos si reciben algo de nosotros, de la palabra, que yo les aseguro que si nosotros oramos por esto, o sea que aunque ellos aparentemente no nos hagan caso en muchas ocasiones o no le den la importancia que le tienen que dar a nuestros ojos, acuérdense que usted y yo no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y sabemos que todos nosotros, sin
excepción alguna, acá todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Y Él es el que se encarga de obrar, de hacer que la palabra de Dios, que es verdad, se haga realidad. Es decir, Él va a influenciar porque Él es el Espíritu Santo es el que convence al pecador, es el que convence a la gente de justicia, de pecado, de juicio. Él es el que hace ese trabajo y Él está en nosotros, hermano. Y cuando nosotros oramos a Dios, Dios obra de manera especial y hace el trabajo en la forma que Él lo quiere hacer. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo tiene que trabajar, pero yo les aseguro, hermano, que Dios trabaja en favor de nosotros. Siempre va a trabajar cuando estamos haciendo lo que es la voluntad de Él. Amén. Yo a veces, yo puedo ver cosas totalmente negativas. A veces cuando yo les he hablado a los míos, pero al mismo momento reacciono y digo, no, Señor, yo sé lo que tú vas a hacer, yo no tengo que ver las cosas ahora mismo, pero yo sé que como quiera que sea, tú estás actuando en esta ocasión. De todas maneras, lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo en vano. Y todo lo que se hace en el Señor no es en vano, hermano. Así de que es bueno que nosotros entendamos y sepamos aquello. Por eso es que es bueno que nos empapemos y entendamos en el tiempo que estamos más o menos o cómo van a suceder las cosas, porque no hay fechas puestas. Lo que hay son acontecimientos. Y entonces nosotros tenemos que aprender a mirar los acontecimientos. Y yo les decía, ya varias veces lo estoy haciendo, inclusive lo hice anoche cuando estábamos estudiando. Todas las cosas que pasan o que ya pasaron y las que van a pasar están profetizadas. Amén. No hay cosa que suceda que no haya sido profetizada por Dios. ¿Me comprenden? Todo lo que está en esta palabra, las cosas que van a acontecer, lo que tiene relación con el mundo y con el plan de Dios, todo está profetizado. Todo está escrito en la palabra. Tenemos que pedirle a Dios que sí nos dé entendimiento para que podamos entender y saber el momento en que estamos y ver que los acontecimientos que sucedan alrededor de nuestras vidas nos puedan indicar lo que Dios nos quiere indicar o lo que ya Dios nos ha puesto aquí en su palabra. Amén. Entonces, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, vamos a leer el verso 3 primero. 24 de Mateo. Vamos a leer el verso 3. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, la pregunta que le hacen es: ¿cuándo va a terminarse todo? ¿Cuándo vas a venir de regreso? Y le piden a él que les dé información. Ahora, Jesucristo le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Le está hablando a los discípulos, son los discípulos los que le están haciendo la pregunta. Y él les contesta de la siguiente manera. Ahora, tenemos que entender cómo el Señor da la respuesta y entender quiénes somos nosotros hoy en día. O sea, nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Verdad que sí? ¿Es usted un discípulo de Cristo o no? Yo soy un seguidor de Cristo. Yo quiero aprender más de Cristo. Entonces yo soy un discípulo de Cristo. Entonces, cuando el Señor le habló a los discípulos, nos estaba hablando a nosotros, a todos los discípulos de todos los tiempos, para que todos los discípulos de todos los tiempos entendamos cuáles iban a ser las señales anteriores a la venida de Él, para que entendiéramos eso. Entonces, la primera cosa que Él nos dice es que si estamos hablando del fin, Él lo primero que responde fue: mirad que nadie os engañe. En el verso 4, Él dice: mirad que nadie os engañe. Es decir, lo más importante de todo es que nosotros entendamos esto, que aprendemos la palabra tal y cual como es, que no tenemos que dejarnos engañar porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que escribió toda la palabra completa, el que inspiró a todos los que escribieron lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios que siempre que leamos la palabra,
podamos entender y que siempre que escuchemos a alguien que nos está enseñando la palabra, nosotros podamos, aunque no tengamos el conocimiento, que su espíritu nos pueda hacer sentir si estamos recibiendo palabra de Dios o no estamos recibiendo palabra de Dios. Eso es importante, porque el afán que hay en todo esto es esto. Nosotros estamos batallando contra el padre de mentira. Nosotros estamos batallando contra espíritus engañadores. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo en su carta, le hace claro a Timoteo que en los postreros días, en los días finales, habrían mucha gente y aparecerían muchos engañadores. Es decir, que tuviéramos cuidado con eso. Le dice Pablo a Timoteo. Y también ese mensaje que de los postreros días es para nosotros, es decir, el hecho de que nosotros estamos prácticamente casi ya en los postreros días de este mundo completo. Entonces, por eso es que yo les digo de que posiblemente nuestra generación, los que estamos aquí, quizás alguno de nosotros podamos llegar a mirar algo de los acontecimientos que Jesucristo está hablando, o sea, más cercanos a la venida de Jesús. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, posiblemente muchos de ellos, pueda ser que ellos estén y sean testigos, inclusive y participen en los días finales que se describen aquí y que Cristo Jesús hace una descripción de ellos. Yo solamente voy a ir hasta el verso 14 hoy día en la lectura, porque quiero saltar a otros pasajes, pero quiero que entendamos. Él dijo que lo primero que tenemos que estar seguros es que nadie nos vaya a engañar. Mantengámonos calientitos, mantengámonos en el Espíritu, sigamos el consejo de la palabra, no nos distraigamos con nuestras oraciones, no dejemos las cosas de Dios por nada de lado, no dejemos que nada nos distraiga. Dice que tenemos que estar velando continuamente y vamos a velar continuamente, porque esa es la mejor manera de sostenernos dentro del Evangelio. Amén, como debemos de sostenernos. Y dice el verso 5, él mismo nos lo menciona, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Van a aparecer personas así. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que cuando nosotros veamos todas esas cosas que se están viendo hoy día, todavía no es el fin. Amén. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Es decir, todas estas cosas van a pasar en diferentes lugares en el mundo. Amén. Van a estar aconteciendo. Él está dando señales. Nos está dando señales. Y todo esto será principio de dolores, dice el Señor. O sea, le contestó así. Y esto va a ser principio de dolores en el verso 8. Ahora bien, en el verso 9 miren lo que dice. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que va a haber una tribulación tremenda para la iglesia y aquí lo está diciendo Cristo, ¿verdad? Dice, y todo será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, el nombre de Él, de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo, porque nosotros somos la sal de la tierra, porque nosotros somos los que tenemos que estar aquí para señalar lo que está mal. Usted no va a estar de acuerdo con el aborto nunca. Usted no va a estar de acuerdo con un montón de cosas que se quieren aprobar hoy en día, que están destruyendo totalmente lo que Dios fundó, que es la familia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos conocido a Jesucristo y sabemos dónde estamos y quiénes somos en realidad. Entonces, tenemos que tener un cuidado especial en esa área. Y por eso el Señor nos da instrucciones acerca de cuáles son las señales que van a haber antes de su venida. Y dice, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se van dando cuenta. Entonces, cuando viene el momento de la persecución, se ve quiénes son y quiénes no son.
Cuando todas las cosas van bien, cuando todo es bendición, cuando no hay problemas, cuando las cosas van, como decimos, de maravillas, entonces todos somos buenos aleluyas. Pero cuando llega el momento de la gran prueba, se descubre quiénes de verdad se convirtieron a Cristo. Quienes verdaderamente estamos dispuestos a dar todo lo que podamos dar por causa del nombre de Jesucristo. Cuando llegue aquel momento es cuando todo esto se va a dar, porque va a haber gente que se van a enojar cuando empiece la persecución, entonces se van a destapar. Por eso es que dice que van a haber muchos que tropezarán. ¿Qué quiere decir que tropezarán? Que harán lo indebido, lo incorrecto delante de Dios con tal de salvarse, por no tener persecución. Habrán otros que se van a entregar unos a otros y se van a estar señalando unos a otros y entregándose unos a otros, aún del pueblo del Señor, vamos a decirlo así, aunque no son pueblo, porque realmente solamente están, pero son apariencia. Por eso que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar seguros, 100%, de que somos de Él. Tener el testimonio del Espíritu. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio lo tenemos que tener todos. Y tenemos que mantenernos calientes en Dios. Es decir, siempre buscando de las cosas de Dios. No importa la condición que estemos pasando, pero siempre tenemos que seguir dependiendo de Dios, hermano. Nuestra dependencia de Dios es importantísima. Eso es lo que nos hace mantenernos y sostenernos. Mucha gente dice, ¿por qué a veces nos vienen tantas pruebas? Pero a veces es bueno, hermano, porque cuando no llevamos carga, no hay oración. ¿Ah? A veces nos quita, el Señor, ¿cuántas veces nos habrá quitado la carga? Y ha visto que después que nos quitan toda la carga, nos olvidamos de Él. Dejamos la oración, dejamos el clamor, dejamos la búsqueda. Entonces a veces hay unas carguitas que se nos ponen, como el misionero que dice que cuando llegó y vio a los indiecitos cruzando el río, veía que todos los indiecitos cruzaban el río con su tronco en el hombro. Y cuando llegaban al otro lado, el indiecito que estaba de regreso cogía el mismo tronco y lo agarraba y lo regresaba de nuevo para el otro lado. Y por el otro lado otro llevaba otro. Y el misionero, mirando, por primera vez había salido, era joven, nuevo. Miraba ese cuadro y miró al otro misionero más antiguo y le dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué todos tienen que llevar ese mismo tronco de un lado para otro? Y él le dijo, no, sino que lo que pasa es que ese tronco les hace peso y entonces se apoyan bien en el agua cuando cruzan el río y no se hunde y el río no se los lleva, ¿verdad? Entonces nosotros también a veces tenemos que llevar alguna carguita encima para que el río no nos vaya a llevar y nosotros podamos seguir sirviéndole a Dios como tenemos que servirle a Dios de verdad. Verso 11. Otra característica de los tiempos finales. Entonces cuando haga todo ese tropezadero y todas esas entregas de unos contra otros, el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, todas esas cosas van a pasar en el tiempo del fin. Cuando ya estemos llegando al tiempo final, todas estas cosas van a empezar a acontecer. Y dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Es decir, va a haber un enfriamiento tremendo. Pero nosotros, si sabemos estas cosas, nos están avisando. Nos están avisando cómo va a ser el final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos enfriar. No nos vamos a enfriar. Nuestro amor se tiene que mantener. Dios es amor. Si tenemos el Espíritu de Él, hay amor en nosotros, ¿verdad? Para hacer la obra de Él, para trabajar para Él, para comportarnos como tenemos que comportarnos, agradándolo a Él en todo momento. Dice... El verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el verso 14 dice, fíjense, ahí está la clave. Y será predicado este evangelio, a pesar de todo lo que está pasando, lo que estaba sucediendo, lo que ha acontecido, el evangelio va a seguir siendo predicado. Porque saben una cosa, hermanos, Dios en medio de toda situación tiene siempre un remanente. Aleluya. Siempre habemos quienes estamos dispuestos a que veamos lo peor suceder por otros lados o cerca de nosotros o sepamos el peligro o lo que sea que incumbe el hecho de que podamos seguir haciendo la obra de Dios, lo vamos a seguir haciendo porque Dios siempre tiene un remanente.
Y ese remanente se va a encargar de seguir llevando el mensaje del Evangelio a las almas, para que las vidas se puedan salvar. Y dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que les enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora miren, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vamos a leer también, hoy día vamos a leer un poco de Biblia. Gloria a Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, lo vamos a leer. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Información para todos, por si acaso, yo sé que la mayor parte de ustedes saben esto, pero esa mujer que está ahí es Israel. Ustedes saben eso, ¿verdad? La mujer que está con esos dolores es Israel. Por eso es que la está describiendo, que tiene esas 12 estrellas, está encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Porque Israel, dentro del plan de Dios, es el pueblo de Él, y es el pueblo que Él escogió, y de donde iba a venir el Salvador, y a través de Él todos íbamos a ser salvos, conforme a las promesas que le hizo a Abraham, de que en Él serían bendecidos, en la simiente de Él serían bendecidas todas las naciones. No dijo en las simientes, como explica Pablo, sino que dice en la simiente, amén, en la simiente de Abraham. O sea que la simiente de Abraham, que solamente uno, es Cristo, por si acaso. Entonces en Él iban a ser benditas todas las naciones. Gloria a Jesús. Y seguimos. Había aparecido esta señal en el cielo, una mujer vestida del sol, y el verso 3 nos dice que apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir que su mentira se enganchó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es lo que está diciéndonos en otras palabras. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él quería destruir a Cristo apenas naciera Cristo. Por eso es que todos esos niños que murieron, ¿se acuerdan? Todas esas cosas que pasaron, era porque el enemigo estaba buscando que acabar con Cristo desde el comienzo. Verso 5, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Cristo, nuestro Jesucristo. Va a regir con vara de hierro. O sea que ahora que venga de nuevo, ya no viene como el corderito. Ahora viene a ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Y Él es el que va a gobernar por 1000 años sobre la tierra. Y usted y yo, si nos sabemos mantener en la verdad de Él, vamos a estar ahí gobernando junto con Él. Y dice que este hijo y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y escuchen bien, el cual engaña al mundo entero. ¿Escucharon? El cual engaña al mundo entero. Pero nosotros ya no somos del mundo. Amén. Por eso es que a nosotros no nos puede engañar, pero nos quiere engañar. O sea que él siempre, por eso es que dice la palabra que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en el Espíritu, para que él no tenga ninguna oportunidad contra nosotros. Y nosotros tenemos que conocer la palabra bien.
y saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a decir así, totalmente activo, que nosotros lo tenemos y tratamos y le mostramos que en nuestro corazón no está otra cosa, sino que queremos servirle de verdad a Dios como hay que servirle. Y dice, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el acusador, Satanás. Y ellos le han vencido, los que hemos creído en Cristo le hemos vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo porque el Señor ya viene. Amén. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió a Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escuchen ahí, los que guardan los mandamientos de Dios. Tenemos guerra y la vamos a seguir teniendo. Y la guerra es contra los que guardamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y tenemos el testimonio de Jesucristo. O sea que hemos recibido a Jesucristo. El gran diluvio donde solamente Noé se salvó, pero todas esas cosas se pueden volver a repetir porque estamos ya sobre los tiempos finales. El enemigo va a tratar de usar todas las cosas que sean posibles en él para ganar la mayor parte de la humanidad a la que él aborrece. Por eso es que él engaña al mundo entero. Él aborrece a toda la humanidad completa y él se quiere llevar a la mayor cantidad de gente que pueda para el infierno, donde que él ya sabe que ese lugar está preparado para él. Él ya lo sabe, pero él se quiere llevar a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces nosotros tenemos que ayudar a la gente. Por eso que hace unos días atrás, o unas predicaciones atrás, hablamos acerca del ministerio de la reconciliación, que donde dice Pablo que es como que si Dios a través de nosotros le pidiera a la gente, por favor, entiendan, arrepiéntanse, póngase a cuenta conmigo, sálvense. Ese ministerio está en nosotros. Ese sentir tiene que haber en nuestro corazón. Y no podemos hacer acepción de personas en absoluto, no importa quién sea, cómo sea, de qué manera sea. Lo importante es que pueda llegar a tener y recibir el mensaje de salvación de alguna manera, de alguna forma. Por eso es que hay que orar a Dios. Como dijo el Señor Jesús, hay que orar para que Dios, aleluya, para que se levanten obreros que quieran trabajar predicándole la palabra a otros. Que Dios nos ponga a todos, amén, una unción especial, una capacidad en la oración para que podamos orar y pedir por aquella gente que se están perdiendo, que no tienen otro interés. Mucha gente el único interés que tienen es las diversiones y el dinero, diversiones y dinero. Pero se han olvidado que hay un Dios, se han olvidado que hay una enfermedad que los puede agarrar en cualquier momento, se han olvidado que esos días se pueden acabar de la noche a la mañana. Y nosotros tenemos que, aunque le caigan mal, pero tenemos que orar por ellos, porque la palabra me enseña que tengo que orar hasta por mis enemigos. Imagínense, gente que hasta me cae mal a veces, tengo que orar por ellos, no me queda más, tengo que orar por ellos. Eso es lo que la palabra me enseña, hay que orar por ellos. A veces hay gente que es hasta antipática en la forma que actúan cuando usted le quiere presentar a Cristo. Pero ellos no saben la necesidad grande que tienen de Cristo, ellos no lo entienden. Y entonces tenemos que seguir haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. No se desanime por nada, hermano, hermana.
Es tiempo de hacerlo. Empecemos por casa, empecemos por nuestros hijos. Aunque, como le decía al comienzo, aunque nos den la espalda, aunque no nos quieran escuchar, nosotros le podemos seguir predicando. Dios va a hacer el resto. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y vamos a dejar que Dios haga el resto. El Señor sabe cómo lo hace. Gloria a Jesús. Vamos a estar considerando una parte más antes de que terminemos. Vamos a considerar el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los tesalonicenses tenían una inquietud acerca de los que se le habían muerto, ¿verdad? Y no sabían qué iba a pasar con ellos. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, yo voy a leer del verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, a los que durmieron en la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el Señor venga, va a levantar a su pueblo. Así que, y los que murieron en la fe van a resucitar y van a ser transformados, y todos vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Gloria a Jesucristo. O sea, eso es lo que va a suceder en el momento que seamos arrebatados. Eso es lo que va a acontecer. Capítulo 5 del mismo libro. Pero acerca del tiempo y de las ocasiones, y aquí hay que ponerle mucha atención a las palabras, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, Pablo le estaba diciendo a ellos que acerca de lo que les iba a hablar, ellos no necesitaban que les diera ninguna explicación porque ellos ya lo sabían bastante bien. Vamos a decirlo de esta forma. Porque vosotros sabéis, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Les dice que el día del Señor va a ser como ladrón en la noche. Verso 3, cuando digan paz y seguridad, o sea, no cuando nosotros digamos, sino cuando otros digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ahora le habla a la iglesia, no estáis en tinieblas. Nosotros no podemos estar en tinieblas porque la palabra misma me enseña a mí que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios es luz. Y cuando nosotros estamos en la palabra, estamos en luz y no estamos en tinieblas. Y cuando nosotros no solamente somos oidores, sino también somos hacedores de la palabra, entonces quiere decir de que nosotros estamos en luz, aleluya, y no andamos en tinieblas. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos todo el tiempo, estemos con los ojos abiertos, estemos sobrios en todo momento. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ven? Nos aconsejan lo mismo. Porque no nos ha puesto Dios
Dios no nos ha puesto para ira, porque en el día del Señor, cuando Jesús venga, la ira de Dios se va a descargar. Y eso va a ser una cosa tremenda y terrible que va a caer sobre todo este mundo y todos aquellos que son desobedientes y que no han querido escuchar a la palabra de Dios. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros somos salvos de la ira de Dios. Sigue hablando. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos dormiditos o que estemos vivos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, de nuevo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Amén. O sea, porque no es la intención de nadie que se para a predicar la palabra del Señor, tratar de herir a alguien. Simplemente lo que queremos hacer es hacerles ver de que tenemos necesidad de saber acerca de los acontecimientos del tiempo final. O sea que Jesucristo dio unas señales, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis hemos visto más o menos la historia del plan del Señor y que al final de todas maneras hay una persecución tremenda directamente contra los que tenemos y guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo. Tesalonicenses nos consuela y nos dice, en la carta de los Tesalonicenses nos dice que en los días finales, de todas maneras los que duermen antes de que el Señor venga, en el día que Él venga, van a ser levantados. Y nosotros, si todavía estamos con vida, vamos a ser transformados y todos juntos ellos y nosotros vamos a ser levantados y vamos a estar en la nube con el Señor, porque Dios no nos ha puesto aquí para ira, Él nos ha salvado de su ira. Esa es la salvación que nosotros hemos recibido, la salvación de la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los desobedientes. Amén. O sea que eso es lo que tenemos que entender hasta aquí. Ahora, yo quería compartirles algo bien pequeño, y es de que consideremos algo. Yo le hablo que toda la palabra de Dios es profética y Dios de muchas formas siempre trata de darnos indicaciones a nosotros. Acuérdense de lo siguiente, vamos a ponerlo así. El Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Entonces, eso fue hablando con sus discípulos, el Señor está con ellos conversando, está en su ministerio sobre la tierra. Después va a venir el tiempo en que Él va a tener que ser sacrificado por causa de nosotros y va a resucitar de los muertos. Resucita de los muertos, se aparece por casi 40 días a sus discípulos, se despide de ellos y dice de que 10 días después los discípulos que estaban en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Ahora, en los tiempos que estamos nosotros ahorita, después que han pasado todo ese tiempo del Señor, ¿qué ha sucedido? Si usted mira la historia, o sea, la iglesia fue creciendo, la iglesia se fue multiplicando, pero en la iglesia cada vez hubieron, vamos a decir así, menos gente de Israel, que en ese tiempo se le conocía como judíos, y que todavía en este tiempo mucha gente hace la confusión aquella de conocerle como judíos, y entonces los que más empezaron a formar parte de la iglesia cristiana eran los que, vamos a decirle así, eran que no tenían raíces de parentesco con los israelitas en absoluto, pero que ya como habían aprendido la palabra pensaban de que ellos podían gobernarse por sí mismos. Entonces, después del año del primer siglo, vamos a decir así, ellos empezaron a hacer sus cambios, hicieron muchos cambios dentro de la iglesia. Entonces, para el tiempo de Constantino, ya casi en el 300, fue que entonces hubieron otra serie de cambios. Entonces, toda esa serie de cambios, en todas esas cosas se metieron un montón de tradiciones y un montón de mentiras hasta el tiempo en que vinieron el tiempo de la protesta. Y cuando el tiempo de la protesta salieron de ahí con Lutero y con Juan Hus, que también estuvo antes de Lutero, reclamando y haciendo complaints acerca de la forma en que le estaban enseñando.
Pero más adelante pues aparece lo que es la iglesia que nosotros somos, la iglesia evangélica, pero nosotros hemos arrastrado bastante de la iglesia romana. Hemos arrastrado muchas cosas de ahí también. Ahora, yo les digo, la palabra nos enseña que la lucha que nosotros tenemos es contra el dragón, ¿verdad? Y el dragón es padre de mentira. ¿Es cierto esto o no es cierto? Él es padre de mentira y él lo que quiere es engañar a mucha gente. Y ha metido muchas mentiras. Estaba haciendo unos comentarios con unos hermanos mientras estudiábamos que inclusive hay unas sectas, unas religiones que están en el mismo Israel, que ellos hasta tienen un día especial, después de que todos los días guardan, todos, vamos a decir así, bien santitos, pero tienen un día que es el día malo, el día que ellos pueden hacer de todo, fuman, toman, se drogan, hacen los vicios que quieren hacer, y yo no sé de dónde viene esa enseñanza. ¿Me entienden? O sea, están engañados. O sea, aparentemente le están sirviendo a Dios, pero estableciendo un día como ese ya están totalmente mal. O sea que se dan cuenta, lo que yo les quiero decir es que con el tiempo el enemigo ha colado muchas cosas y ha tratado de tapar otras que son y que están dentro de la misma palabra del Señor y que nos pueden servir de mucho. Entonces, esta es la información que les quiero dar para que ustedes, si la quieren investigar, investiguenla mejor. Investíguenla ustedes. O sea, fíjense en esto. Hay 7 celebraciones oficiales durante el año que Dios le dio a su pueblo. Amén. Esas 7 celebraciones, nosotros casi no las celebramos. La única que aparentemente celebramos es la Pascua, lo que se llama la Pascua, o el Pesach. Pero miren en los detalles, lo que yo quiero es que ustedes miren los detalles. Pesach es la Pascua, amén, y esa fue la que fue instituida cuando fue la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿se acuerdan? O sea, la muerte de los primogénitos. Y entonces fue ahí donde se les dijo que tenían que sacrificar un cordero entre las 2 tardes y se les dio todas las instrucciones para que ellos supieran cómo tenían que hacerlo. Y ellos lo hicieron y más adelante pudieron salir de Egipto. Y desde ahí fue un mandamiento. Si usted lee el capítulo 12 del libro del Éxodo, usted va a encontrar todas las instrucciones acerca de Pesach, cómo se tenía que hacer y cómo Dios se lo mandó. Ese es el número 1. Y es la primera fiesta, es en el primer mes del año del calendario de los hebreos. Y es la primera que hay, pero ustedes se dan cuenta, en ese fue el día que Jesucristo fue sacrificado. Exactamente ese fue el día que Jesucristo murió y que fue sacrificado. Luego, el día siguiente, o sea, el día 15 del mes de Abib, se celebraba lo que empezaba la fiesta de los panes sin levadura, que era una semana completa. Eso tipificaba la limpieza total de tu casa, o que tuviera alguna tipificación mala o negativa, y en otras palabras, la limpieza del pecado. Y cuando Cristo Jesús fue puesto en la tumba, comenzaba justamente el día de los panes sin levadura. Y Él se llevó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad completa. Porque Él se llevó el pecado de toda la humanidad completa, hermano. Aún de los que no creen, hasta que crean. ¿Me están entendiendo? Es decir, todo el pecado de todos Él se lo llevó. O sea que la segunda ceremonia, vamos a decir así, de los panes sin levadura, la cumplió Cristo. Y la primera, la Pascua, la cumplió Cristo. Por eso es que Pablo dice que Él es nuestra Pascua, ¿verdad? De ahí, el día domingo que resucita, era el día de las primicias. Y Él es la primicia de lo que ha resucitado para siempre. Él es la primicia. ¿Se van dando cuenta? Cómo Él va trabajando con los mismos días especiales que Él le dio a su pueblo. Él está trabajando. Y después, 50 días más tarde, es Pentecostés. ¿Y qué pasó ese día? El Espíritu Santo descendió. De ahí pasan hasta las fiestas de otoño. ¿Saben cuál es la primera fiesta de otoño? La fiesta de las trompetas. Y si usted estudia la fiesta de las trompetas, va a encontrar que la fiesta de las trompetas realmente no tiene vamos a decir así, un especial significado tan grande, pero sin embargo la nación de Israel, cuando, por ejemplo, vamos a suponer que ponían al hermano Santiago de rey de Israel, vamos a ponerlo en nuestro calendario, en enero,
cuando llegaba el día de la fiesta de las trompetas, desde aquí hasta el día de la fiesta de las trompetas él era el rey. Pero el día de las trompetas él era nombrado oficialmente, porque era el día que se, vamos a decir así, que se celebraban o que se autorizaban a los reyes oficialmente. Ese era lo que hacía Israel en el día de las trompetas. Amén. Por eso se cree, y muchos de ellos, los israelitas sobre todo, ellos afirman de que Cristo Jesús va a regresar en el día de las trompetas, porque Él viene como rey. ¿Me entienden? O sea, que si todos los otros Él los ha ocupado, entonces el día de las trompetas sería el día indicado para que Cristo regresara. Por eso es que Pablo le dice a ellos de que nosotros no estamos en tinieblas. O sea, porque cuando nosotros vamos conociendo la palabra, vamos entrando en un montón de cosas que tenemos que aprender. Para eso Dios las ha dejado para nosotros. Porque después de ahí, después de las trompetas, viene el día de expiación para Israel. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote entraba dentro del lugar santísimo, que tenía que entrar con su soguita y sus campanitas por si acaso había pecado, porque nadie más podía entrar y lo tenían que jalar? El día de la expiación, que él presentaba un sacrificio especial por el pecado de todo el pueblo. Era como un día de juicio. Y se cree también que va a ser, entonces para ese tiempo, después de las trompetas, ese va a ser el tiempo del tribunal de Cristo para la iglesia. Porque ese es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios el que presentaba aquel sacrificio. Y después viene la fiesta que se llama la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que es la final. Y los tabernáculos tipifican la presencia de Dios con nosotros. O sea que ya vamos a habitar de ahí para adelante el milenio y vamos a estar siempre en la presencia de nuestro Señor. Ven ustedes que todo eso tiene significado. Y ven ustedes que estamos cerca también de aquel día que todos estamos esperando. Y si ustedes van a Zacarías 14, dice que es en el Monte de los Olivos donde va a poner sus pies. Y eso está en Zacarías 14:4, si no me equivoco. Ahí usted lo puede encontrar. Así que hay cantidad de descripciones. El Señor viene, hermanos. Nadie dice amén. O sea que no viene. No, hermano, aunque usted no diga amén, Él viene. Es Maranata. El Señor viene, hermano. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que irlos preparando, hacerles ver cuántas cosas hay que están sucediendo, que ya estaban escritas y profetizadas por nuestro Señor. De mi parte, Dios le bendiga a todos. Y espero que esto le haya sido de provecho a todo aquel que me haya escuchado en algún otro lugar. Espero que de algo le hayamos podido servir. Dios los bendiga a toditos. Mi hermano Santiago con nosotros.